Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta mañana tan preciosa que tú nos das, llenas de tu luz, de tu amor, de tu verdad. Gracias. Ponemos este momento ante ti, Señor, y clamamos tu gracia para que nuestra mente y nuestro corazón se abra a lo que tu palabra tiene para nosotros. Te necesitamos. Hemos entendido que tú eres el único y verdadero alimento para nuestro espíritu y para transformar nuestra vida, Señor, más y más al carácter precioso de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas. Gracias, Príncipe de Paz. Bien, estamos entonces, es la clase 27 de lo que es vida interior en relación a Jerusalén y a la reconstrucción de Jerusalén. En este cuadro, solo para un croquis, para que lo tengamos presente, dónde estamos y qué estamos viendo. Vamos a comenzar a ver las puertas nuevamente, solo para tomar aire. Hablamos de que la primera puerta es la puerta de las ovejas, la que fue reconstruida. Ya sabemos que de donde salimos es de la puerta ¿de dónde? De la cárcel. Entonces, de la puerta de las ovejas se construyó todo el perímetro hacia la puerta del pescado, de la puerta del pescado a la puerta antigua, posteriormente a la puerta del valle, puerta del muladar, puerta de la fuente, luego a las puertas de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta del juicio, y posteriormente es la puerta de Efraín, para luego pasar a la puerta de la cárcel, y de la puerta de la cárcel otra vez comenzar el ciclo. Este es el perímetro en el cual pues se trabajó o lo hizo Nehemías con el pueblo que estaba en Jerusalén, el pueblo que había venido del exilio. Entonces vamos a ver ciertos elementos. Vamos a comenzar a ver que antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Cuando ya se da la primera vuelta a todo el perímetro, comenzamos a darnos cuenta de que ha crecido algo en nosotros. Y de repente, en vez de ser esclavos del pecado o esclavos de la cárcel o de lo que nosotros vivíamos en la cárcel, ahora resulta que somos esclavos de Dios, somos esclavos de Cristo. Nos hacemos esclavos voluntariamente. Ustedes se recuerdan que en el tiempo del pueblo de Dios existían los esclavos, pero cuando un esclavo había completado su ciclo y ya era libre, él tomaba la decisión de si quería o no quería ser, o quería ser esclavo de ese amo, porque el amo había sido bueno, había sido bondadoso, gentil con él. Entonces él tomaba una decisión, y esta decisión estaba en relación a decirle, mire, yo quiero seguir siendo esclavo suyo. Cuando eso ocurría, era taladrado en el pabellón acá abajo de la oreja, y era un signo de que era esclavo por amor. Era esclavo porque había encontrado a aquel que era el dueño de su vida. Es una forma de hablar y de hacer ver cómo el hombre agradecido y entendiendo que su amo es bueno, uno se hace esclavo de él. En este caso vemos a Jesucristo. Y por amor a Jesucristo, por ese amor con el cual Él nos ha inundado por medio del Espíritu Santo, el hombre responde a ese llamado. Y deja uno de ser esclavo de sus apetencias, de su complacencia, de todo lo que viene de este orgullo del mundo y de la carne, y el hombre opta por ser esclavo por amor a Dios, por amor a Cristo. Obviamente con el mismo amor de Cristo. Esta es una forma de hacer ver que nuestra vida ha cambiado, que ya no dependemos de la carne, sino que cada vez dependemos más de Cristo. Es la única forma de entender cómo es que una oveja puede llegar a sintetizar el Salmo 23. Pero hay un montón de salmos hermosos en los cuales se alaba, se bendice, se glorifica el nombre de Dios. Y en otros momentos el salmista llega a unos planos de humillación porque sabe que ha pecado, etc. Es otro ciclo a nivel del perímetro de todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas. Hay un perímetro, este es el perímetro. Ahora, el perímetro puede ser fachada o cristianés. Cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, el colegio o la universidad o donde sea que hayamos sido instruidos, nos enseñan a decir que tenemos que decir la verdad, porque en sí misma la verdad merece honra y gloria. Es una forma de enfocar. Es igual que la filosofía, los elementos que son propios del ser humano o los derechos humanos, el hombre por el hombre.
y vemos la casuística en relación a lo que es la verdad, el derecho, etc. Pero no vemos el trasfondo de aquel que es la verdad. Hay una verdad que se alaba por sí mismo. Cuando el hombre busca toda esa fachada de rectitud, de honestidad, de negocios claros, hay que ver cuál es el trasfondo del por qué él hace esto. Ahora, yo solo sé que solo hay uno bueno. Y si esto es cierto, entonces por muy buena que parezca la fachada de rectitud, de integridad, de transparencia, solo es cuestión de tiempo para que Dios nos permita ver la otra parte de su vida, en donde posiblemente esté tan complicada como complicada estaba nuestra vida, porque de ahí nos sacó el Señor. Cuando vemos estos elementos es cuando comenzamos a aprender y a decir, Señor, hay un trabajo que tú tienes que hacer en nuestra vida. Nosotros no podemos. Es el Señor el que está taladrando de adentro hacia afuera. Por eso hay dos opciones. Nos dejamos trabajar por el Señor o nos volvemos las piruetas del cristianismo. Como yo sé bueno, entonces pues hay una cara de bueno, hay una cara de generoso, hay una cara de humilde, hay una cara de fachada. Porque a veces lo que hacemos es más en función a qué dirán los demás, a cómo me mira la autoridad, etcétera. Un tipo de relación en donde nos preocupa más nuestra imagen que la relación con Dios. Entonces, el epicentro está en el templo de Jerusalén, es de adentro hacia afuera. Para que ocurra el perímetro, es porque aquí adentro ya hay los elementos necesarios, hay un trabajo de Dios que se hace efectivo hacia afuera. Por ejemplo, veamos la vid. ¿La vid de dónde toma su alimento? De la tierra. ¿Y el agua de dónde lo toma? De la tierra. Pero al mismo tiempo tiene que haber alguien que cuide o que pode. Así como está en Juan 15. Y todo esto va en relación a nosotros. Del centro de la tierra. Ahora, ¿qué es el centro, pudiéramos decir? Otra vez volvemos a caer al tema de cuál es el fundamento de nuestra vida. Y el fundamento de nuestra vida es Cristo. ¿De dónde va a salir todo lo que nosotros necesitamos? Es el trabajo de Cristo. Ahora, si estoy consciente de esto, tengo que dejarme amar, atender, cuidar, proteger. Es Él, no yo. Ahora, ese dejarme puede implicar orgullo. Y el dejarme solo tiene una base, reconocer que no puedo. No puedo, es imposible, es imposible. Durante un tiempo puedo dar una fachada. A ver, Richard, ¿cuánto tiempo te dura una fachada? A veces horas y a veces día. ¿Y a vos, Mario? Ese suspiro ya me dijo kilometraje. César. Igual, o sea, que sí sabemos que lo que estamos hablando ahorita tiene sentido. O sea, de alguna manera el cristianés es el pseudo o la pseudo imagen que proyectamos cuando verdaderamente debería de ser la otra. ¿Y cuál es la otra? La de necesitados. Aún dejarme amar por Dios implica pedir gracia. Señor, dame tu gracia para dejarme amar, porque ni siquiera tengo la capacidad en mí mismo, en mi propia naturaleza, a dejarme amar por Dios. Señor, dame tu gracia, dame tu misericordia. Es como quien dice, una puerta que está oxidada y hay que echarle aceite. ¿Puede la puerta echarse aceite a sí misma? No. La gracia viene a ser ese aceite para aflojar. Señor, afloja mi cuerpo, afloja mi ser, para que tu gracia entre. Imagínense, ¿cómo se llama esos lugares, hangares, donde entran los aviones? ¿Cierto? Nosotros somos como un hangar. Señor, ayúdanos a abrir las compuertas de nuestro corazón, porque lo que tú envías no es una avionetita, es un gran avión lleno de bendición para nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, ese perímetro que está ahí no es una cosa fabricada por nosotros. Por supuesto, el cristianés la puede hacer con facilidad. Cualquier corrección ya la sé, no te metas.
Ya la entendí. Hay una especie de arrogancia que hace un muro, pero esos son muros de rebelión, son muros de oposición. ¿Se recuerdan la cita de ayer de Isaías 49? Pero veo tus muros que están levantados. Estos son los muros que tienen que caer. Estos son los muros que se levantan orgullo, soberbia, vanidad, petulancia, lujuria, etcétera, y que permanecen ocultos porque ahí se mueven, pero a la hora de la hora, cuando nadie nos ve, de repente, o cuando estamos a solas, o cuando estamos con un montón de gente y estamos absorbidos en nuestros pensamientos, podemos estar haciendo eso. El perímetro es importante. Ahora hay que saber si ese perímetro es fachada o es el resultado de la obra de Dios. ¿Me explico? Ok, entonces algo de los muros, vamos a platicar de los muros. ¿Por qué es tan necesario que se fabriquen esos muros, esas contenciones en nuestras vidas? Entonces, tener muros sin altar de oración, ¿qué significaría eso? Fachada. Es tener la casa vacía, fachada. Y aquí viene el problema. Cuando vemos este punto de que los muros están, cuidado con las grietas, porque son muros temporales, no son muros elaborados por la gracia y misericordia de Dios. Y ese es parte del problema del cristiano. Vamos a platicar acerca de los muros. ¿Qué significan los muros a nivel espiritual? Y los muros significa el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el convencimiento del Espíritu Santo en relación a la vida de santidad, a nuestra pobreza y a la necesidad que tenemos de Él. Entonces, ¿qué significa los muros? A nivel espiritual significa dos cosas: un trabajo de Dios y el resultado de ese trabajo. Es Él. Ahora, cuando Él nos convence de pecado, cuando Él con su luz nos hace ver las áreas, las grietas, etcétera, es donde debemos de entrar en llanto, en dolor, en reconocer nuestra miseria interior. Por lo tanto, hablar de los muros es hablar de las obras de la fe. Obras de la fe. No es obra para convencer, sino que los muros son levantados por medio de la obra de la fe. Porque creo, porque hay una obra de Dios en mi vida, se comienza a manifestar en mi forma de hablar, de sentir y de actuar. Alguien podría decir por ahí, pues Ángel, sos medio cojo. Pues le doy gracias a Dios que soy medio cojo porque necesito de alguien que me ayude porque en mi cojera no puedo caminar bien. ¿Tiene sentido? Cuando reconocemos que somos cojos, débiles, que realmente hay problema en nuestro corazón, es cuando más hay un clamor de auxilio, Señor. ¿Y quién podrá venir en nuestro auxilio? ¿Quién en el nombre de Jesús? ¿Quién podrá venir? Entonces, los muros es el resultado de la obra del Espíritu Santo y la obra de convencimiento de que no podemos. ¿Sí? Y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo nos ha hecho ver que efectivamente somos pobres, miserables, ciegos, desnutridos, guachorcos, como quieran. Todo lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Desgraciados, ciegos, ay Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que es eso, entonces nosotros no podemos decir es que porque soy humilde, que humilde, te descubrieron en todo. Entonces la humildad no es el resultado del hombre, es el resultado de la grandeza de Dios y de descubrirnos en todo. Entonces es el resultado de Él. Entonces, al hablar de los muros y de la obra de la fe, vamos a ver cuáles son algunas de estas. No vamos a hablar de todas. Sencillamente vamos a exponer qué es la obra de la fe, la obra que de antemano Dios preparó para nosotros. Entonces vamos a Gálatas 2:16 y Santiago 2:26. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, primera cosa. O sea, no es cristianés, es el resultado del Espíritu Santo. Entonces dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Primera cosa, el traje
si es que lo podemos llamar así el día de hoy, porque falta varios estudios, el traje de la novia, ¿qué es? Sino el perímetro de mi propia vida. Es eso. El perímetro de mi vida es el traje de lino fino que Dios me ha dado, pero puede ser un traje bordado por las obras del Espíritu Santo. Recuérdense, ¿quién viste los lirios? ¿Y quién hay que se vista como los lirios? No hay. Entonces, ¿quién nos podrá vestir a nosotros mejor que los lirios? Con el traje de justicia de Jesucristo. Por eso, y no son por obras de la ley, para que nadie se jacte, sino por el contrario, fruto o resultado de esa fe. Recuérdense que hay dos tipos de fe. Está la fe que es por la bondad de Dios, porque por la bondad de Dios conocemos a Cristo. ¿Cierto? Es una fe de salvación. Es una fe que si uno se pregunta en ese momento cómo fue que creí, obviamente la palabra de Dios, obviamente un montón de elementos de la palabra de Dios me dieron argumentos para pensar, Él está, yo no, yo estoy equivocado, pero es obra de fe. Y la otra es fe de crecimiento. También hay fe como don y como resultado de la obra, pero esta fe de crecimiento es el convencimiento o el trabajo del Espíritu Santo en mi vida que me hace sentir y vivir así es. Jesús no me va a fallar. Jesús no falla. Jesús es el Hijo de Dios y en Él está mi esperanza. Y doy todo por perdido por el conocimiento de Cristo. Ya dejo cierta niñería, está mal, pero es una palabra para indicar que tenemos un proceso espiritual. Hay un crecimiento y ese crecimiento es lo que nos dispone para la fe y la buena obra. No es por mí, sino por aquel que vive en mí. Él es el que me mueve a esa acción. ¿Cierto? Entonces, el templo de Jerusalén, aquí hablando, vendría a ser lo más íntimo de mí. Y el templo viene a ser donde está el nombre de Dios. Es el santo monte de Dios. ¿Cierto? Ok, vamos a Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí es parte del problema. Santiago lo dice muy bien. Si en ti no hay obra, pero hablas de fe, danzas, canta y un montón, pero tu élite es sencillamente el perímetro de tu nariz, ¿qué sentido tiene? Obviamente, si el espíritu está, o la forma de enfocarlo es como una ficha de 25 centavos, cara y cruz, ¿se recuerdan? Si nosotros somos cristianos y decimos que profesamos una fe, tenemos que ser de dos caras. La cara que profesa, por un lado, y por el otro lado, la cara que actúa. No estoy diciendo dos caras de hipocresía, solo estoy diciendo el resultado de la fe me tiene que hacer accionar. Si no, no tiene sentido, es una fe muerta, como lo dice Santiago. Entonces estamos hablando obras de fe, no obras de ley. Otra es Efesios 2:10. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo no puedo decir son mías. Fíjese, es que yo soy bueno. Mire, bueno es Dios. Es que usted es tal cosa, mire, enfoquémoslo bien. Es el resultado de la obra de Dios en mi vida. Yo me puedo jactar tal vez de algún don, de alguna gracia. ¿Y de qué me sirve jactarme? A ver, cuéntenme, ayúdenme. ¿De qué me sirve jactarme de los dones naturales? Porque puedo tocar como Beethoven, o inclusive pensemos en Leonardo da Vinci o en Beethoven o en cualquiera de estos que son poetas, Homero, yo qué sé, Cicerón, Demóstenes, Aristóteles, yo qué sé, dotado de tantas capacidades y estar en función de un principio humano por la verdad,
en vez de reconocer quién es la verdad. ¿Sí? Entonces puedo ver que es obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El micrófono. Sí, Pi, ahí va. Solo rapidito, Ángel, en estas obras que Dios preparó, ¿cuál es la participación humana para que se realicen? Es bien sencillo, tan sencillo. ¿Usted alguna vez ha ido en un avión? Y si alguien le regaló el pasaje, ¿usted qué hace dentro del avión? Fíjese lo que estoy hablando. Hemos entrado en la vía del Espíritu, y al entrar en la vía del Espíritu hay un convencimiento que es progresivo, en donde cada vez nos damos cuenta nosotros de que no somos nosotros, sino es Él operando en mí. Es en Cristo, por Cristo, para Cristo. ¿Cómo hacer la diferencia? Este es un proceso de crecimiento. Cuando usted ha hecho algo o ha terminado de hacer una obra, muchos pueden llegar con usted y decirle a la voz que no sé qué, que no sé cuánto, y le inflan el ego como aquellas ovejas gordotas, ¿verdad? Pero que en el fondo son enclenques, ya lo sabemos. Pasado unas horas, voy a poner varias horas, es posible que el Señor le diga algo y ponga en cuestionamiento el mover del por qué lo hicimos, ¿o no? Es el mismo Espíritu el que te escudriña y te hace ver que lo que hiciste, aunque trajo el mérito de otros hacia tu persona, tú sabes muy bien que en el fondo fue Él. Ahora, Él te descubre interiormente. Este descubrir del Espíritu te va dando un crecimiento espiritual que te permite las próximas veces no caer en esa trampa. No sé si me... ¿Sí? Perfecto. Hablemos de Cristo. Cuando hablo de Cristo y menciono a Cristo y me centro en la persona de Cristo, ¿de quién estoy hablando? ¿Por qué soy movido? Muchas veces que paso aquí, aunque tengo preparado el tema, yo diría que una gran porción ya no es mía, sino siento el obrar de Cristo que habla a través mío en una coherencia que yo diría, yo no podría hacer eso. Ahora, ¿qué estoy aprendiendo? Cuando vengo a predicar o ministro, tengo que aprender a abandonarme a mí mismo en las manos del Señor. Esto es un proceso. Es un proceso. No se adquiere viendo aquel y viendo a lo otro, porque me puedo volver un imitador. Es un mover del Espíritu. En Él está todo. Pero por el otro lado es obediencia, porque Él los preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que no anduviéramos en ellas. Sí. Esa es la otra mitad. Hay obras que entran en obediencia, pero elevémonos unos 10 grados. Elevémonos unos 10 grados. Eso quiere decir, mente, paralícese. La obediencia es una palabra que la usamos como implícita para un acto, pero al que ama no hay que decirle que obedezca. Por eso dije, elevémonos 10. Si nosotros entramos en obediencia es porque todavía estamos en un proceso de aprender lo que es el amor. Cuando el amor se ha hecho en nuestras vidas, a nosotros nadie nos debe decir lo que tenemos que hacer, porque la obediencia es una palabra que está intrínseca dentro del amor. Vamos. Pero el hecho de no tener ese amor crecido, entonces sé que lo tengo que hacer. Entonces, la obediencia es una especie de una palanca que me sirve para hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Pero en el fondo lo que debe de ser no es palanca, sino el resultado de ese amor en tu vida y en mi vida. Sí, Sí. y eso es cabalmente la parte, o sea, uno andar en cristianés Sí. es empezar a dar excusas de por qué no hago lo que debo estar Así haciendo, es, que es lo así que Dios es. preparó que yo haga. Así es. Eso es por eso dice que la fe sin obra es muerta, pues muerta. o sea, no hicimos nada. Así es. Entonces no estamos compartiendo ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, que Sí. nos lo dio para compartir, y por Sí. eso es el amor al prójimo. Amén. Ahora fíjese usted, es algo curioso. Usted acaba de decir comparto, ¿verdad?
¿Cómo se puede compartir un amor que fluye, porque tiene que fluir? Es como un río. Nosotros tenemos las limitantes humanas y los prejuicios con esas fortalezas malignas que quiere, como ese río de Dios, ¿a quién se lo voy a dar? Perdón, no, fluye. Es como el hermano que entra y encuentra un papel ahí, ni a nadie se lo dice, lo recoge como con alegría. Señor, gracias por privilegio de recoger la basura. Sí, Mario Roberto. Uy, qué preguntones están el día de hoy. No es una pregunta, sino a mí me ha ayudado mucho. Hay pasajes en la palabra que hablan de la obediencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla que si obedecieres a... Pero a veces la obediencia se vuelve un cuesta arriba. Así es. Entonces, pero la palabra de obediencia casi siempre viene acompañada de algo, y es que si obedecieres y guardas. Y esa palabrita guardas es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? De ese amor que fluye, que es tan precioso, que lo guardo, y entonces la obediencia ya se vuelve como un sistema de vida. De hecho, ¿a dónde estamos invitados? A un sistema de vida donde vamos a ser sostenidos por el amor de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Practicar. Amén. Definitivamente. Entonces, ¿cómo vas a quedar? Eso me recuerda a un chiste. No soy muy bueno, pero por favor les ruego que se rían. Oye, ahí se los encargo por amor. Dice que una vez iba un señor en un carro, y iba con otro, y de repente vieron un hato de vacas y ¡a la voz! ¡Qué vacas! Vacas gordas, buenas breas. ¡A la voz! ¡Qué bueno! Y de repente pasaron por otro lado. ¡A la voz! Mira esas vacas vos, desnutridas, todas hechas pedazos, ¿sí? Y dice el otro, mira vos, ese en vez de dar leche da lástima. Ay, gracias por reírse. Va. Entonces, ¿qué es la fachada del cristiano? Da lástima. Para los que tenemos, para los que Dios nos ha dado gracia, cuidemos ese perímetro. Porque posiblemente somos nosotros los que estamos en esa penumbra y en esa, da lástima, ¿verdad? Y tú podrás decir, Señor, doy lástima. Decir, doy lástima es soy culpable. Culpable porque sabiendo que soy necesitado, no he clamado tu gracia para ser tratado por ti. Hoy era mesa. ¿Va que sí? Ahí estamos. Hoy era mesa. A ver. Ángel, la semana pasada le pusieron a los niños de Guerreros una pregunta, Sí. que tenían que preguntarle a los papás cuál era la diferencia y qué significado tenía la bondad y la benignidad. La verdad es que nos pusieron en complicación, ¿verdad? Pero yo creo que también resume algo de esto. Porque la bondad, de acuerdo al diccionario, es la tendencia natural a hacer una buena obra. Y la benignidad ya es fruto de lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y que de Él estamos dando. Yo creo que es justo cabalmente eso, o sea, la tendencia natural es humana todavía, podrá ser bondad y podrá ser algo bueno, pero es de nuestro fruto, Okay. como la carne. Sí, amén. Vamos a usar cítricos, ¿les parece? Digamos que yo tengo avitaminosis y mis depósitos están agotados. Entonces, por la vitaminosis, pensemos en A, B, C, la que usted quiera, B12. Mi cuerpo está en un decaimiento, ya no me recuerdo de mucho cómo actúan las vitaminas, pero son como coenzimas, ¿verdad? Entonces, es una forma de trabajar. Si estoy en vacío y de repente alguien me da una limonada y le agrega sal y le agrega limón y le agrega vitamina C, ¿qué va a pasar eso en mí? ¿Eso es resultado de mí o es resultado de lo que entra? Lo que entra, ¿qué va a hacer en mí? ¿Ya? El amor de Dios viene a mí, yo no lo tengo, yo no lo fabrico, no tengo. Pero cuando el amor de Dios viene a mí, comienza a llenar depósitos. Ahora, llenar depósitos es recorrer las puertas. Primero limpiar, porque si está lleno,
Entonces, es como estar una persona en la silla. Si hay una persona que está en la silla, ¿se podrá sentar otra encima de él? Yo diría que no. Entonces, hay que vaciarnos. En cierta medida, al ir aceptando a Jesús, vamos vaciándonos de nosotros mismos. Él va creciendo y nosotros vaciándonos. ¿O no? Algo así viene a ser en nosotros, solo para explicar esta situación. El resultado de nuestro perímetro tiene que ser la consecuencia del trabajo del Espíritu Santo y no de nosotros. ¿Me expliqué? Si no, estamos todos en una congregación con una cantidad de fachadas terribles. La carne no es maestra. No, es el Espíritu. ¿Sí? Sí te da rearguir en el Espíritu. Pero no es la carne, es el Espíritu. Es el Espíritu, pero Sí. es decir, cuando yo no lo tenía, ni cuenta me daba. Sí. Ahora que lo tengo, la misma carne me está instruyendo, me está enseñando ¿Qué? que voy en mal camino. Es Esa- el Espíritu, perdón. Es el Espíritu. El Espíritu. Pero prácticamente tiene uno que dar gracias Por por supuesto. ese rearguir, porque Total. antes no lo conocía uno. Pues. Definitivamente usted. Por supuesto, Mario. Definitivo. Aquí no tenés para otra opción. Si yo no tengo, y el Espíritu que ha venido a mí me está rearguyendo para sacar la basura, no es obra mía, es obra de Él. Así es. Ahora, lo que me compete es verla, horrorizarme de lo que tengo y clamar gracia para sacarlo. Amén. No sé si agarramos. Este es trabajo de Dios, no es trabajo del hombre. Mire, otra vez se lo repito, la carne es especialista en problemas. Si hay algo que nosotros tenemos es fabricar problemas, fabricar conflicto. Si hay algo que el Espíritu viene a hacernos, a ponernos en paz con Dios, por medio de Cristo, y a ponernos en paz unos con otros, por medio de la sangre del Cordero. Es el obrar de Él, es su sangre, es su nombre, es su poder. Nosotros somos los que tenemos que ser conquistados. Recuérdense, fuimos robados. Y durante el tiempo que fuimos robados, fuimos machucados por todos lados. Ahora es Dios quien está recuperando la tierra santa que hay en nosotros. Pero lo está haciendo en una forma como solo Él lo sabe hacer. Con cuerdas de amor y de ternura te estoy rodeando. Trabaja por todos lados. Es Él, no nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Y dónde? Bueno, Efesios 2:10, espero que esto haya dado el resultado. Entonces, para buena obra. Nosotros, como hijos de Dios, estamos para la buena obra, no porque la obra en sí misma me gratifique, sino porque detrás de eso está alguien que me da la gracia para ejecutarlo. No me puedo gloriar. ¿De qué, Mario? ¿Y vos, César, de qué me puedo gloriar? Ya te agarré en curva, vos. Ibas a traer café. Anda a traer café, vos. Cabalito te controlé en el ojo. Bueno, entonces, para buena obra. Vamos entonces a 1 de Timoteo 6, 17, 20. Vamos a leer. Y dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Oiga, la altivez no es buena, no es grata. Habla de tu carne, por supuesto. Si la veo, hay que matarla. De alguna manera es como quien dice, no puedes estar en mí. No sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, una manifestación de la obra de Dios en nuestra vida es no ser posesivos del dinero. Esto no quiere decir que no seamos buenos administradores. Por favor, aclaro, un presupuesto es necesario. Y en ese presupuesto está el diezmo, y en ese presupuesto está lo que debo de pagar al gobierno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que cubrir las necesidades básicas del hogar, a esposa, de los hijos, que no falte nada. Y si de ese presupuesto te sobra, de ahí se sacan para las buenas obras de la fe o para lo que Dios quiera. Miren, no hay cosa más hermosa, se los digo claramente, que teniendo un buen presupuesto venga Dios y te diga, haz un cheque para fulano de tal. Wow, la primera vez, si mi mujer me lo dice. Carol, Ángel, sí,
Bueno, hagámoslo pues. Se siente uno cojo, ¿va? Bien cojo, bien feo usted. ¿De lo qué? Sobra. O sea, después de ese presupuesto, ¿puede Dios hacer algo extraordinario en mi vida y decirme en un momento determinado mucho más de lo que es? Sí. Pero les digo de una vez que por más que le pida a Dios en ese accionar, usted no sabe lo que ya Dios designó para usted anticipadamente a que usted dijera sí o no. No le ganamos nunca a Dios. Jamás, jamás. Pero hay que tener un orden. Aprendamos el orden. ¿Tiene hijos? Sea responsable. Cubra lo que tiene que cubrir y después de lo que sobra o de lo que Dios nos ha permitido de más, obras de fe. Pero no tomar las obras de fe como una cosa regular y tener la empresa o tener su persona o tener a su familia en medio de la calle. Constantemente, Señor, ¿qué pasa que no hay? O como amuleto, ¿verdad? Es que yo le doy a Dios, entonces es una forma solapada, hipócrita de aparentar algo que en el fondo no somos. Posiblemente algunas palabras puedan ser duras, pero no se trata de eso. Se trata de esclarecer posición espiritual. Por eso, obras dadivosas, generosas, no porque, ay, qué bueno es Ángel. No, no puede caer en mi vida algo de que me digan generoso cuando yo sé que es alguien que está en mí que merece la honra, la gloria, la alabanza, todo. Está bien, no lo diga en voz alta, pero cierre sus oídos y cierre su boca y diga, Señor, es para ti, eres tú, no yo. Obras dadivosas, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Después de la conversión, permítame decirle esto, después de la conversión, todo el tiempo extra es tiempo extra. Es ganancia. Pero no podemos partir del momento que ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Este tiempo extra es un tiempo de trabajo de Dios en nuestras vidas, para que nos vistamos, para que Él nos vista, o nos dejemos vestir por gracia y misericordia de este perímetro que es el traje de la esposa. ¿Ustedes han visto el traje de la esposa? Y con una colona de la tostada. Hay algunas que van como 10 detrás y otras 20 adelante, ¿verdad? Y van adornadas. Ay, qué emoción ustedes pensar que Dios todo lo ha asociado a un matrimonio espiritual. Y que donde Él se va a sentar, Él quiere que su esposa se siente con Él y que goce con Él los derechos que Él tiene como esposo. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, atesorando para sí fundamento, pero en obras dadivosas, generosas. Vamos a Tito 2, 6, 8. En Tito 2, 6, 8 tenemos lo siguiente, y dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Queremos exhortar a los jóvenes para que sean prudentes. ¿Y quiénes son los imprudentes? Entonces pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En pocas palabras nos está diciendo que nosotros debemos ser el testimonio. Pregunta, ¿somos nosotros testimonios para nuestros hijos? ¿Nos ven orar? ¿Nos ven estudiar? ¿Nos ven ministrar? ¿Nos ven hacer buenas obras en Cristo Jesús? ¿Ven ellos que caminamos en esa fe? Estamos dando el testimonio para que ellos tengan el anhelo de ser o de parecer de alguna manera a lo que estamos enseñando. Y dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Estamos hablando del perímetro, estamos hablando del resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son esas obras que el día de hoy podemos nosotros exhibir? Por ejemplo, si pusiéramos a un hermano aquí en el centro y todos nos pusiéramos alrededor, ¿quién se atrevería a decirle, mira vos, estas son tus obras?
las que te adornan. Pero esta y esta y esta me resulta o me parece a mí que sos un poquito así como que agarraste tinte de un lado y estás pintando cosas que no son. ¿Se sujetarían ustedes a un escrutinio interior de eso? Como no me han respondido, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras obras no son el resultado de la obra de Dios en nosotros. Como no nos hemos dejado trabajar en humildad, por Él aparentamos y hacemos fachada, lo que se llama el cristianismo moderno. Mucha bulla y mucha fanfarronería. Pero el pan caliente de la revelación, ¿dónde está? Para que se avergüence quién. Y dice, entonces, hombre, seamos prudentes. Habla de integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. En el lugar donde estás, tu forma de hablar. Tu forma de hablar, el modo de hablar, el contenido de lo que hablas, ¿a quién le das gloria? Miren todos los elementos que tenemos. ¿Serán esto adornos del vestido? Yo diría que sí. Vamos a Primera de Tito 5:3, 3:4 y dice así: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En el Antiguo Testamento podemos decir que hay 4 esquinas: el pobre, la viuda, el extranjero y el huérfano. Y hay una predilección o una indicación de Dios: no te olvides del pobre, del ¿quién? Pobre, la viuda, el extranjero y el huérfano. No te olvides de ellos. Porque en cierto momento nosotros fuimos extranjeros en el poder de las tinieblas. Fuimos huérfanos, así estábamos. O sea, las 4 características son propias del hombre que está viviendo en tinieblas. No te olvides, pues, porque ellos viven en esa condición independientemente el que tengamos a nuestro alrededor todo esto. Pero aquí se habla de las viudas que tienen más de 60 años. Vamos entonces a Juan 5:36. En Juan 5:36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesucristo está haciendo ver la obra que el Padre le ha encomendado. O sea que Jesucristo no agarra alarde de sí mismo. Hago y hablo lo que veo que mi Padre hable y lo que mi Padre hace. ¿Qué hago yo? Lo mismo, porque tengo el mismo motivo interior. Fíjense que Jesucristo no se enamoró de su ministerio. Se enamoró de la voluntad del Padre. En el fondo se enamoró del consejo, de la santidad, de la hermosura de su santidad. O sea, no se enamoró de nada, sabía lo que venía. La integridad de su vida estaba en esa perpendicular a la voz del Padre. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? A eso. Ahora, el temor, el miedo, las circunstancias, los afanes que nos rodean, todas las cosas, cuando no tenemos nuestra vida en el orden de Dios, trabajando, un presupuesto, diezmando, dándole honor y gloria a Dios, y todavía nos sobra. Miren, contra más nos sobra y más damos, más nos da Dios, se los digo. Es que así es, pero en fin. Entonces estamos hablando de las obras y del testimonio de mí. Ese Cristo hablando, mis obras dan testimonio. Si yo no robo y no he robado y alguien me dice que soy ladrón, ¿quién podrá hablar de mí? Primero, es un testimonio para con el Padre. Segundo, para los que te conocen. ¿Sí o no? Imagínense el testimonio de Jesucristo, ¿y a dónde lo enviaron? A la cruz. ¿Por qué lo enviaron a la cruz? Porque la obra y el testimonio de Jesús hizo pedazos toda la religión hipócrita.
La hizo pedazos. Entonces el traje de él se trajo a todo a pique. El traje de él, su testimonio, trajo todo a pique. Porque lo que había dentro de él era más fuerte que lo que estaba afuera. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora estamos hablando de los frutos del otro Laredo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí estamos viendo entonces lo opuesto, la mentira, el engaño, el homicidio, la corrupción. ¿De cuánto estará vestido los hombres que están muertos en sus delitos y pecados? Y podemos ver que sus tacuches, por muy bonitos que sean y por muy buena corbata que tienen, usted mira sus ojos y sus ojos están perdiditos, pero queriendo aparentar algo que no son. Obviamente pueden tener el poder del gobierno, pueden tener el poder de una empresa, yo que sé cuántas cosas. Pero así como podemos ver el fruto del Espíritu Santo, podemos ver el fruto de Satanás en la vida de los hombres. O sea, dime qué traje de vestido tiene y te diré a dónde vas a ir. Por tus obras. ¿Qué dice la palabra? Por tus obras los conoceréis. Por las obras los conoceréis. Obra de Satanás. Y vamos a ver entonces 1 Corintios 3, 13, 15. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es esto? Al hablar de qué manera podemos construir, dice que hay varios elementos. Estoy en el versículo 12, donde dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Lo que el fuego hace con la madera, heno y hojarasca es que lo hace humo. Pero al oro, la plata y las piedras preciosas los puede purificar o quitar la escoria. Entonces, si nosotros comenzamos con obra de hojarasca, bueno, ya comenzamos con algo, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que dejemos de hacer las obras de hojarasca, de madera, etcétera, para entrar a lo mero mero. ¿Y qué es lo mero mero? El oro. La vestidura de Dios, si usted se da cuenta, la diadema de qué es oro, en qué están incrustadas las perlas preciosas del pectoral, en oro. ¿De qué color? Oro. El tejido de la vestidura, tejido con oro. Si se va al tabernáculo, va a encontrar que el hilo de los corchetes es de oro, lo que une todas las telas. El oro habla de realeza, el principado, etcétera. Así es que, ¿cómo está usted construyendo? Con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Somos vacas que dan lástima? Después de tanto tiempo, podemos estar remando con las mismas palabras, testificando con el mismo testimonio viejo, queriendo hacer ver a los demás que hace 20 años, que hace 10 años, 5 años, 3 años, pero ¿y el testimonio de hoy? Las obras probadas en el fuego. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En pocas palabras, estad firmes y constantes. Hablemos del grupo del lunes. ¿A qué hora comienza? ¿Qué es ser constantes y firmes? Yo sé que hay algunos, vienen muy lejos, y el tráfico y todo eso, pero estad firme de alguna manera, o ser probado, o ser constantes, es una palabra que para mí no falla. Está, es presente, se cuenta con él.
¿sí? Es fiel, como quiera. Permanece. Y tiene dificultades y llama y pide perdón y quisiera estar ahí. Hay un mover en su corazón que es diferente. Pero de repente hay una especie de arbitrariedad en su propia vida. Le da lo mismo llegar tarde que llegar temprano que no llegar. Porque como nadie se da cuenta y además tal vez no soy muy importante, tiene un menosprecio por la obra de Cristo. No ha visto la obra de Dios en su vida. Y constantemente se evalúa en relación a lo que otros dicen en vez de ser Él en relación a Dios. El parámetro es Dios, no los demás. Entonces caemos en una debilidad. Los que vienen tarde a la asamblea, siempre vienen tarde. 15, 20 minutos, tarde, todo el tiempo. Entonces uno dice, bueno, de plano que ese semáforo no lo deja pasar. No, es el resultado de la pereza, de la negligencia, del menosprecio. Ese es el resultado de la carne. Pueblo de Dios puede decir amén, puede decir ay, ya me voy, terminemos. Pero así es un pueblo mediocre a nivel espiritual. Hay un menosprecio a las cosas de Dios, a la alabanza, a la oración de intercesión, a todo. Entonces uno dice, bueno, Señor, aquí el único que lo puedes trabajar eres tú, porque si agarramos a todos y los sangoloteamos, pues quedan sangoloteados por un tiempo. Pero si la obra no es del Espíritu, de convencimiento, de poder, de autoridad, vamos a seguir caminando como un pueblo dando vueltas en el desierto. ¿Cuántas vueltas quiere usted dar en el desierto? Haciendo la obra del Señor. Y Apocalipsis 2, 4, 5 y Apocalipsis 3, 15. Entonces 2, 4, 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Obviamente no está hablando de los que han sido convertidos o son recién convertidos. Está hablando de aquellos que ya ha pasado cierto tiempo y que se conforman con pan viejo de la palabra, testimonio viejo. Traen palabra de Dios de lo que aprendió hace 10 o 15 años o 5 años, pero no tiene pan nuevo. ¿Por qué no tiene pan nuevo? ¿Por qué no tiene revelación? ¿Por qué no tiene un intuir en las cosas de Dios? Obviamente podrá decir, soy cristiano, pero la relación con Dios es tan pobre que la revelación no les llega. Es como un grifo, ¿no? Quiero llenar mi vaso, pero lo pongo a cuentagota. Clic. 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 Ya los voy a poner nerviosos. No cae la gota. Clic. ¿Cuándo se llena eso? Desespera a todos. Yo los quería desesperar ahorita para que todos pensaran como que era armónica la gota. Clic, clic. Pero no. Así somos de irregulares. Clic. Clic. Qué horrible ustedes. ¡Hala! ¡Qué desesperante! Imagínense que ese pueblo caminara así, unos así y otros así, con razón, Amalek ataca. Bien, arrepiéntete y obras nuevas. Y Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Estamos? Creo que esto nos debe de ayudar para entender el porqué de adentro hacia afuera. Dios de adentro hacia afuera. Él de adentro hacia afuera. Deben ser las obras movidas por Él. El resultado de Él en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por cuestionar nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo. Y ahora que vemos más y entendemos más, creo que la palabra correcta es perdón, Padre. Perdón porque ya
debiendo ser mi vida una vida adornada de obras de tu amor, ahora veo que soy culpable porque las he retenido, o no he permitido, o he jugado con tu gracia, o me he columpiado en la vida, Señor. Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Ahora que tengo tu luz, una luz más fuerte, ahora sé que hay oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Dame la gracia, Señor, de escoger lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo que tú quieres, lo que tú siempre has querido para mi vida, porque se trata de mi vida para contigo. Por tu gran amor, límpiame, purifícame. Déjame blanco como la nieve. Regrésame ese primer amor. Regrésame, Señor, a hacer la obra en madurez, en plenitud, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus familias, su trabajo, y clamo a Dios para que nuevamente en esta semana ustedes sean embajadores de la palabra, testigos de la palabra, y que la obra de Cristo en sus vidas sea notoria para la gloria y alabanza de su santo nombre. Que el Señor les bendiga